Bienvenidos a este nuevo ciclo de cápsulas culturales de UNAM Chicago. Les compartiremos cada semana algo del extenso material audiovisual que nos ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México en sus diferentes plataformas. Iniciaremos abordando el tema de género y equidad. Te recordamos que puedes descargar el material y escucharlo donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Etura Ramos y soy la encargada de diseño y comunicación en UNAM Chicago. Indudablemente, Simone de Beauvoir es una figura emblemática del movimiento feminista mundial. El esfuerzo y convicción con los que estudió, fundamentó y defendió cada una de sus ideas fueron la punta de lanza para que los derechos de las mujeres fueran reconocidos y respetados. ¿Quieres saber más? Escucha esta cápsula aquí en UNAM Chicago. Descarga Cultura.unam. Simone de Beauvoir. (1908-1986). ¿Sabes quién fue Simone de Beauvoir? Muchas personas piensan que es una de las mujeres más destacadas del siglo XX, sobre todo por sus aportaciones a la filosofía existencialista, a la literatura y al movimiento feminista del mundo. Déjame contarte. Simone nació el 9 de enero de 1908 en París, Francia. Su madre se llamó Françoise Brasseur y su padre Georges Bertrand de Beauvoir. Tuvo también una hermana menor a la que apodaban de cariño Popette, muñequita, con la que Simone no paraba de jugar. El matrimonio de sus padres fue un arreglo entre familias que no resultó fructífero económicamente como se esperaba. De hecho, su abuelo Gustave Brasseur vivió una escandalosa bancarrota que le impidió dar la dote correspondiente a su yerno. Durante la infancia, Simone tuvo limitantes económicas que sus padres trataron de compensar a través de la cultura y la religión. Su padre George, actor aficionado, recitaba monólogos cómicos durante las reuniones familiares y en ocasiones actuaba en escenarios de casinos. Su madre Françoise se encargó de acercarlas a la religión y la parte espiritual. Las llevaba a Simone y a su hermana a misa y a celebrar las vísperas. Desde pequeña, Simone experimentó un gusto y fascinación por aprender, y a la edad de 5 años entró al colegio de monjas de Sig. Simone no tardó en destacar como alumna y así confirmar su pasión por el conocimiento. Leyó la historia sagrada, los cuentos del francés Charles Perrault, así como esas lecturas prohibidas que su prima Madeleine le contaba en secreto. Ella quería saber más y más. A la edad de 9 años, conoce a su amiga Elisabeth Coin, mejor conocida como Zaza. Con ella descubrió qué era enamorarse. Durante toda su vida, Simone vivió historias amorosas con hombres y mujeres. Zaza fue para Simone un ejemplo de libertad. Ella quería ser igual de independiente e irreverente que su amiga. Eso le faltaba, pensaba ella. En sus tiempos libres y apartadas del resto, platicaban de lo que leían, lo que escribían en las clases y lo que pensaban de sus profesoras. Al llegar a la adolescencia, también llegó la Primera Guerra Mundial. Simone no vivió directamente la guerra ni sus consecuencias. Sí, su padre fue llamado al frente de guerra, pero regresó de inmediato a causa de un infarto. Entre el lejano conflicto bélico y los cambios físicos de la adolescencia, Simone reconoció que la religión, aquella que su madre practicaba con tanto fervor, era una manera de subyugar al ser humano.
un día decidió y aceptó que no creía en Dios. A los 15 años, se preguntaba realmente si su vida sería el destino feliz de la mujer casada y con hijos. No aceptaba que un hombre frustrara mis responsabilidades. Una madre de familia está siempre flanqueada por un marido. 1000 tareas fastidiosas la abruman. Cuando evoqué mi porvenir, esas servidumbres me parecieron tan pesadas que renuncié a tener hijos propios. Lo que me importaba era formar espíritus y almas. Me haré profesora, decidí. Durante la adolescencia, determinó 3 aspectos de su futuro: renunciar al matrimonio, rechazar la maternidad y ejercer como profesora. A los 16 años ya recorría los pasillos de la Facultad de Filosofía de la Sorbona en París. No era la única mujer entre las estudiantes, pero sí una de las más sobresalientes. Simone se dedicó estos años a un estudio intenso. ¿Y tú, cuántas horas dedicas al estudio? ¿Puedes creer que ella pasaba entre 9 y 10 horas diarias sobre los libros? Leía autores como Baudelaire, Rimbaud, Gide, Allon, Schopenhauer, Goethe, Aragón, Nietzsche. Simone complementaba su formación por su cuenta y planeaba sus programas de estudio. Estudiar seriamente la filosofía procediendo por orden. Escribir conclusiones una vez adquiridas. Meditar sobre Kant y Bergson. Estudiar a Platón, a Leibniz. Estudiar la filosofía postkantiana. Vasto programa para un año escolar, pero lo haré. Y sobre todo, pensar por mí misma. En la Sorbona socializó con diversos estudiantes, entre ellos el profesor de filosofía René Maheu y sobre todo con el filósofo Maurice Merleau-Ponty. Fue durante uno de los concursos más prestigiosos en Francia para ser profesor funcionario de la Escuela Nacional que su amigo René Maheu presentó a Simone a los escritores y filósofos Paul Nizot y Jean-Paul Sartre. Rápidamente Simone se vio atraída por Sartre. Admiraba su manera de vivir y pensar. Hasta ese entonces era el único hombre que la dominaba intelectualmente. Ella supo desde el primer momento que ya no estaría sola, que serían compañeros de vida. Los dos rechazaban la idea del matrimonio y los hijos quedaron descartados al instante. Se juraron la fidelidad de un amor necesario, sin prohibirse los amores contingentes. Ambos ganaron el concurso y al terminar sus estudios decidieron establecer su relación. Ella señala que París fue el centro de su existencia común, aunque en ocasiones se trasladaban a kilómetros de distancia para dar clases. Cuando lograban acercarse geográficamente, ambos vivían en el mismo hotel, en habitaciones separadas. Disfrutaban la literatura, la filosofía, el cine, la pintura, el jazz y la ópera, así como de un amplio círculo de relaciones amistosas y amorosas del que formaban parte varias alumnas de Simone y alumnos de Sartre. Juntos conocieron diversos países: España, Austria, Checoslovaquia, Bélgica, Italia, Roma, Francia. Durante estos viajes, en la década de los 30, Simone fue testigo del fascismo, pero sin sentirse directamente contrariada por los hechos y sus efectos en la vida cotidiana. Es más, cuando leía artículos políticos, le aburrían. Esto cambió en la primavera de 1939. La Segunda Guerra Mundial transformó su visión. Renuncié a mi individualismo, a mi antihumanismo. Aprendí la solidaridad. Durante la guerra, Simone y Sartre se separaron y ella se dedicó a enviarle cartas para mantener contacto. Beauvoir tuvo que emigrar de París por la ocupación alemana y él se convirtió en prisionero de guerra, aunque tiempo después lograría salir del cautiverio y fundar en París un grupo de resistencia al nazismo llamado Socialismo y Libertad.
Simón sufrió la muerte de su padre en julio de 1941. ¿Qué sucede en la vida de Simón frente a la guerra y la muerte de su padre? ¿De qué manera influye en la vida y obra de la escritora? Fue una etapa de pérdida, de duelos, en la que escribió abundantemente. Sus cartas de todos los días, su diario y una novela titulada La invitada, que narra el tipo de relación que se establece en un trío. Inspirada en el trío de Simón, Sartre y Olga, una alumna de Simón de origen alemán. Beauvoir sabía que con esta obra había entrado a la vida pública. En 1945 se funda la revista Tiempos Modernos, a la cual Simón es invitada para colaborar en el comité de redacción. También publicó la primera y única obra de teatro, Las bocas inútiles. A esta le siguieron las novelas Todos los hombres son mortales y Para una moral de la ambigüedad, por las que fue reconocida como existencialista. En 1947, Simón viajó a los Estados Unidos a impartir conferencias sobre los problemas morales del escritor de la posguerra en más de 24 lugares y universidades. En ese viaje, conoció a quien sería otra de sus parejas, el escritor norteamericano Nelson Algren, con quien visitó México y Guatemala. En este periodo, Simón escribe una de sus obras más influyentes para el movimiento feminista en Francia y en el mundo, El segundo sexo, en la que defiende que la mujer no nace, se hace. Con este ensayo demostró que las diferencias entre mujeres y hombres no son biológicas, sino una mera construcción social y cultural. Constructo que desde su punto de vista proviene de las cosmologías y literaturas antiguas. En 1949, Beauvoir conoció El éxito de Escándalo. ¿Qué dirá su libro? Que recibió cartas en contra de su publicación, sátiras, amonestaciones y peticiones de distinta índole. Incluso, algunas librerías se negaron rotundamente a venderlo. Algren decidió terminar la relación después de darse cuenta de que Simón no dejaría a Sartre, ni a París. A la pérdida amorosa le sucedió un joven 16 años menor que ella, el director de cine francés Claude Lanzmann, con quien duraría 6 años. Poco después, Simón publica la novela Los mandarines, que aborda el tema de la desesperanza y la desilusión después de la guerra. Con estas dos obras, Beauvoir configuró su postura política e ideológica al mismo tiempo que fueron censuradas y puestas en la lista de los libros prohibidos por la Iglesia Católica. En los años 50, Simón y Sartre visitaron diferentes partes del mundo, solo que tras la guerra, la visión que tenían de este era distinta. La conciencia política se había despertado en ella. Al momento de conocer Portugal, quiso hablar de las diferencias sociales. Visitó Estados Unidos y en su diario América Día a Día describió la sociedad estadounidense en la posguerra, las desigualdades y el racismo. En 1955 conoció China, que inspiró su obra La larga marcha, que habla del tránsito de un país subdesarrollado al comunismo. Simón y Sartre guardaban esperanza en la lucha de los países latinoamericanos. Fueron invitados a Cuba y a Brasil, países que luchaban contra la opresión, el hambre, el analfabetismo y la pobreza. Para ella se volvió esencial comprender a los países oprimidos al mismo tiempo que tomaba conciencia de su lugar privilegiado en la lucha de clases. A los 50 años, Simón decidió escribir sobre ella misma. Voy a emprender algo muy diferente, memorias de mi infancia y de juventud. No me limitaré a un simple relato, sino que intentaré profundizar. ¿Quién era yo? ¿Cómo me convertí en la persona que he llegado a ser en relación con el mundo que tocaba vivir y que sigue tocando vivir? Fue así que escribió 3 volúmenes. Memorias de una joven formal, La plenitud de la vida y La fuerza de las cosas.
además de escribir un relato de la muerte de su madre titulado Una muerte muy dulce. En la década de los 60 regresa al mundo de la ficción y publica varios relatos entre los que destaca el monólogo de La mujer rota, un texto que habla de una mujer que se debate entre verdades y mentiras, entre la soledad y el fracaso. Beauvoir también se interesa por la condición de los ancianos y da a conocer un ensayo titulado La vejez. Realizó todo un trabajo de investigación y recopilación sobre esta etapa. Datos históricos, económicos, políticos y sociales, como lo hizo para escribir El segundo sexo. Al respecto señala: la vejez solo puede ser entendida en totalidad. No es solo un hecho biológico, sino un hecho cultural. En 1970, la lucha de las mujeres se radicalizó. Simone apoyaba el uso de los anticonceptivos, la ley del aborto, no para alentar a las mujeres a practicarlo, sino a hacerlo en mejores condiciones físicas y morales. A la par del militantismo feminista, conoce a Sylvie Louveau, estudiante de letras superiores quien se convierte en su compañera amorosa. En estos años se da a conocer con mayor fuerza su obra gracias al surgimiento del nuevo feminismo que recurre a su sólida teoría y reflexión para consolidar su lucha. En 1972, Beauvoir ofrece una nueva autobiografía, Final de Cuentas, en la que realiza una íntima reflexión sobre sus 3 memorias anteriores y su edad adulta. Busca responder la pregunta, ¿por qué soy yo? Indaga en reconstruir su proyecto existencial. A la par, convive con el debilitamiento físico, la pérdida de la vista y la diabetes de Sartre. Su compañero de vida, fallece el 14 de julio de 1980. Al año siguiente publica La ceremonia del adiós, diario en el que escribió la última década que vivió al lado del escritor. Simone continúa con sus actividades. En 1981 fue invitada a formar parte del Ministerio de los Derechos de las Mujeres en la Comisión sobre las Mujeres y la Cultura. 2 años después, el gobierno danés le entrega el premio Sonning por la totalidad de su obra, una suma de $23,000 que le permite viajar junto con Sylvie a Estados Unidos, en donde grabó una plática con la feminista Kate Millett para un programa de televisión donde habla sobre su libro El segundo sexo. Simone fue solicitada por militantes de diversos países para que las apoyara en la redacción de prefacios y manifiestos, aunque es necesario señalar que no todas las feministas estaban de acuerdo con sus ideas. Mientras Simone vive sus últimos años de vida, se fundaron varios centros que llevan su nombre, para reconocer la importancia de su vida y obra. Simone murió de cirrosis y edema pulmonar el 14 de abril de 1986, a los 78 años de edad, tan solo 6 años después de la muerte de Sartre. Simone de Beauvoir fue una mujer que a temprana edad supo lo que quería llegar a ser, un espíritu libre, mujer decidida a defender aquello que quería. Hasta el día de hoy, su vida y obra resultan un ejemplo de convicción y trabajo constante. Su lucha fue diversa: la condición de las mujeres, la vejez, la pobreza y las desigualdades. Es una figura emblemática del movimiento feminista mundial. Hay un antes y un después en la forma de vida y concepto de ser mujer. Mucho del terreno que se ha ganado en la búsqueda por el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres se lo debemos indudablemente a este espíritu libre e inteligente que fue Simone de Beauvoir. Por todo lo anterior y lo que escribió en sus libros, Beauvoir es una de las mujeres más importantes del siglo XX y de nuestra actualidad.
Descarga Cultura.unam.